Economex. Entendiendo la influencia política, económica y macroeconómica del mundo en tu día a día. La tormenta fiscal más peligrosa en décadas sacude a Estados Unidos. El dólar se debilita, la deuda se dispara, los mercados están nerviosos y las decisiones equivocadas se acumulan. ¿Está Estados Unidos acercándose a una crisis de solvencia? ¿Cómo debe reaccionar México ante este escenario? Soy Alejandro Gómez Tamés y este es el episodio 66 de Economex Podcast. Como siempre, los invito a escucharnos en YouTube, Substack y Spotify, donde también pueden encontrar todos los episodios anteriores. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a nuestros suscriptores de paga en Substack y en el blog de Economex. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando y analizando a fondo la economía de México y el mundo. Y como siempre, me acompaña Pablo Gómez para hablar el día de hoy de mi más reciente editorial, Fiscalmente Insostenibles, la tormenta que golpea a Estados Unidos y se acerca a México. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿y tú? Bien. Nuevamente, el tema es la economía de Estados Unidos. Sabemos que hay otros focos de atención, como lo que acaba de anunciar Donald Trump, de que le van a poner a México un arancel del 30%. Parece ser que será a las mercancías que no cumplan reglas de origen del TEMEC, aunque esto todavía no se define, pero todo parece indicar que eso será. Hay nerviosismo, pero hoy vamos a hablar de otros temas relacionados a la economía de Estados Unidos y de México, que básicamente es el aspecto fiscal. La semana pasada hablábamos del Big Beautiful Bill, que ya se aprobó en Estados Unidos, pero queremos profundizar en este análisis de lo que se espera para la economía estadounidense. ¿Tú por qué dices que la tormenta fiscal en Estados Unidos es la más peligrosa en décadas? Porque Estados Unidos ya institucionalizó el endeudamiento como forma de crecimiento, forma de gasto. Estados Unidos se acerca a un nivel de deuda que representa el 130% de su PIB y la gente está dejando de confiar en la economía de Estados Unidos. Vemos señales muy claras. Por ejemplo, el Bitcoin ha subido básicamente 60% en los últimos 3 meses, ya está por arriba de los $115,000. Por otro lado, también lo comentábamos la vez pasada, está la caída del dólar en este arranque del año. Básicamente desde que empezó el 2025, el dólar ha perdido cerca del 11% de su valor comparado con otras monedas. Por eso aquí en México mucha gente piensa que el dólar pues está estable y que el que se está apreciando es el peso, y por eso vemos el peso en niveles de 18.60, 18.70, pero la realidad es que el peso no se está apreciando, el dólar se está depreciando. Y por otra parte, el precio del oro ya se acerca a los $3,400 por onza. También la plata se está apreciando. Ya habíamos hecho un programa donde habíamos hablado de esta situación en la plata, inclusive que era una buena posibilidad de inversión. Y también los bonos del Tesoro de Estados Unidos a plazos más largos, concretamente 10 años, pues los vemos que están pagando un rendimiento cercano al 4.5%, lo cual significa, bueno, pues la gente no quiere bonos de Estados Unidos, se cae el precio del bono, y entonces el diferencial del precio, su vencimiento, con respecto al precio actual, esa es la tasa de interés. Es una tasa de interés implícita. Entonces, si la gente no quiere bonos, hay una mayor oferta de bonos, se cae el precio del bono y sube la tasa de interés. Entonces, todas estas señales son muestra de que la gente no está confiando en la economía de Estados Unidos por todo este tema fiscal. ¿Y qué es el One Big Beautiful Bill? ¿Y tú por qué lo consideras tan grave? Bueno, como lo comentábamos la semana pasada, este Big Beautiful Bill, pues es el proyecto fiscal más importante de los últimos años, impulsado por Donald Trump. Lo aprobó el Congreso de Estados Unidos el 3 de julio, Trump lo firmó el día 4, y básicamente un elemento importante es que el techo de deuda de Estados Unidos se elevó de 36.1 billones, con B, billones de dólares, a básicamente 41.1 billones de dólares. Entonces, básicamente son 5 billones de dólares adicionales de endeudamiento para los próximos años, pero tan solo en 2 días
el gobierno de Estados Unidos se endeudó en 410 mil millones de dólares. Imagínate, o sea, la economía de México es más o menos 1.7 billones de dólares. Entonces, en 2 días, básicamente se endeudaron una cuarta parte de la economía de México. Es una cantidad enorme. Y sí, claro, hay ahí unos aspectos de tipo técnico, de que hicieron algunos pagos que tenían pendientes. De igual forma, también se derogaron ahí algunos otros compromisos que no quiero abordar en el tema porque nos estaríamos desviando, pero aquí lo más grave es que, como ya lo señalé, se institucionaliza el endeudamiento. O sea, la deuda como elemento de gasto, la deuda como elemento para poder crecer, o sea, es brutal. Básicamente, Estados Unidos ha tenido en los últimos años déficits fiscales que representan 9% del tamaño de su economía y crecen a lo mucho un 2%. Entonces, imagínate, si con un endeudamiento tan grande creces 2%, ¿qué pasaría si no hubiera endeudamiento? Pues no crecerías, te caes. Entonces, esto tiene implicaciones importantes porque a mayor deuda, mayor pago de intereses y otro tipo de cosas que ahorita vamos a estar platicando. ¿Y qué tan rápido se puede volver a alcanzar ese techo de 41.1 billones? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Como comentaba, ya de entrada en 2 días se chutaron 410 mil millones de dólares adicionales, pero se estima que de acuerdo al ritmo de endeudamiento de los últimos meses, Estados Unidos alcanzaría el nuevo techo de deuda en a lo máximo 28 meses, es decir, un poco más de 2 años, pero esa cantidad puede desde luego variar. El problema, como lo digo, pues es que Estados Unidos gasta, 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 no tiene una solución estructural y en lugar de incrementar los ingresos fiscales, pues lo que vimos con Donald Trump fue que hicieron recortes impositivos y efectivamente realizaron algunos recortes a temas de tipo social, como el Medicaid, y algo que pues, seguramente va a repercutir negativamente en la base electoral de Donald Trump, de los republicanos, pero básicamente pues hay un problema estructural de deuda que no se está resolviendo y al contrario cada vez es más grave. ¿Y qué tan insostenible es el déficit fiscal en Estados Unidos? Bueno, profundizando en el tema, es muy alto, es básicamente su déficit fiscal en los primeros 8 meses del año fiscal de 2025, que cabe señalar, ellos no tienen un año fiscal como el de México que empieza en enero y acaba en diciembre. Para ellos el año fiscal arranca en octubre y acaba el 30 de septiembre del siguiente año. Entonces, en los primeros 8 meses, su déficit fiscal es de básicamente 1.4 billones de dólares. Y de igual forma, tan solo en el mes de mayo fue de 316 mil millones de dólares. Es una bestialidad de dinero. En los últimos 5 años, el déficit fiscal ha representado el 9% del PIB. Y lo que es peor es que pues, Estados Unidos no está en guerra. O sea, esos déficits fiscales son para una economía de guerra y Estados Unidos, pues obviamente tiene un gasto militar importante, pero no se justifica un déficit fiscal tan enorme como 9% del PIB. Entonces, el nivel de gasto público del gobierno de Estados Unidos es de básicamente 7.1 billones de dólares, representa más o menos una cuarta parte de toda su economía, es decir, Estados Unidos es un país capitalista, pero con una intervención tan grande, un gobierno que básicamente gasta una cuarta parte del PIB, eso es una cantidad gigantesca. Y de igual forma, bueno, pues producto de toda esta deuda y que las tasas de interés se mantienen elevadas allá en Estados Unidos, entre 4.25 y 4.50, han tenido gastos de puros intereses de 1.2 billones de dólares. Por eso a Donald Trump le urge que Jerome Powell baje la tasa de interés para ahorrar algo, si es que se puede, en este tema fiscal. Y básicamente de aquí al 2035 se estima que Estados Unidos habría pagado básicamente 14 billones de dólares de puros intereses de su deuda. Entonces, pues es una situación bastante, bastante delicada. ¿Y qué está diciendo el mercado ante todo este caos fiscal? Bueno, como lo comentamos en el arranque, básicamente pues hay una desconfianza, por eso el valor del dólar está cayendo. Te digo, básicamente un 10.5% en lo que va del año. Claro, hay quien dice que Donald Trump juega ajedrez en 24 dimensiones y que todo esto es parte de una estrategia deliberada de bajar el valor del dólar.
pero pues no está sirviéndoles para incrementar sus exportaciones o fortalecer su planta productiva. Entonces, pues por ese lado vemos esta pérdida de valor del dólar. Por otro lado, como ya lo mencioné, pues si la gente no confía en el dinero fiat, no confía en el dólar porque se está depreciando, pues corren al Bitcoin. Y por eso hemos visto al Bitcoin en estos niveles récord, llegando a $117,000 por Bitcoin, lo cual es pues, un valor 60% más alto del que tenía hace 3 meses. Por eso vemos que suben los precios de los metales. Entonces, pues todo esto es consecuencia de que la gente no está confiando en la economía de Estados Unidos y están anticipando cierto caos fiscal. ¿Y cómo está reaccionando México ante este entorno tan volátil? Bueno, esa es la segunda parte de este podcast, porque, bueno, obviamente nuestro público está aquí en México y desafortunadamente México está con una situación débil. Por un lado, tenemos que la inflación no se puede controlar, está al mes de junio a tasa anual en 4.32%, y con la inflación el componente subyacente, que es este de las mercancías y los servicios, que va para arriba. Entonces, sigue estando muy por arriba del nivel objetivo del Banco de México, que es 3% más o menos un punto porcentual, y sin embargo, pues el Banco de México sigue bajando la tasa de interés. Si bien ahora ya no se anticipan recortes de medio punto porcentual, pero para la reunión de agosto están los analistas estimando un recorte de un cuarto de punto porcentual para llevarse la tasa objetivo a 7.75%. Entonces, la situación también de tipo fiscal pues, es complicada. Ya hemos hablado de que en el último año el gobierno mexicano adquirió más de 2 billones de pesos de deuda, y que si bien se mantiene en un nivel razonable por ahí del 50% del PIB, que es muy por debajo del 130% del PIB al cual va Estados Unidos con su deuda, pero en nuestro caso, gracias a que sube la inflación, crece el PIB nominal y entonces el componente de deuda respecto al PIB pues se mantiene más o menos por ahí del 50%, pero no estamos endeudando más, aunque no se ve como porcentaje del PIB, porque el PIB crece gracias a la inflación. Entonces, tenemos una situación donde los recursos del gobierno son insuficientes. Ahí vemos que no hay dinero para medicina, no hay dinero para educación, no hay dinero para salud, no hay dinero para infraestructura, porque todo lo están mandando, o buena parte de esto lo están mandando a las pensiones, a las ayudas sociales que dan. Entonces, tenemos una situación fiscal, monetaria compleja. ¿Y en materia fiscal, México va bien o de plano no? Bueno, como lo comentamos en otras ocasiones, México tiene una situación fiscal complicada. El año pasado tuvimos un déficit fiscal que representó el 6% del PIB. Este año, si bien nos va, vamos a tener un déficit fiscal que va a representar el 4% del PIB. Eso significa más o menos un endeudamiento de 1.5 billones de pesos adicionales. Claro, es menor que los 2 billones de pesos de antes, pero sigue siendo igual mucho dinero. Y lo peor es que pues, este endeudamiento no se traduce en más crecimiento económico. Este año no vamos a crecer. El año pasado, con este endeudamiento gigantesco de 2 billones de pesos, 6% del PIB, y la economía mexicana creció 1.3%. Entonces, la situación es complicada, sobre todo a la luz de que no hay dinero para cosas tan elementales como la salud, la educación, en fin. Tenemos un enorme gasto o costo financiero de la deuda, más o menos este año serían 1.4 billones de pesos de puros intereses de la deuda. Y sí, las finanzas públicas reportan que están creciendo los ingresos fiscales cerca del 10%, pero eso también tiene que ver mucho con el que están el gobierno yéndose a cobrar las deudas por parte de contribuyentes que tienen ahí algún tipo de juicio y demás, lo están perdiendo y están teniendo entonces estos triunfos en las cortes que les está dando posibilidades de recuperar cuentas por cobrar. ¿Y México necesita una reforma fiscal o cómo debería de ser? Bueno, se ha dicho mucho y creo que sí, porque tenemos básicamente el 55% de la gente en la informalidad. Hay que llevar a más gente a la formalidad, a que pague impuestos, y no una reforma fiscal que sirva simplemente para que cobrarle más impuestos a quienes ya pagamos impuestos. Por otra parte, un tema que es muy importante es que ¿para qué queremos una reforma fiscal si simplemente el gobierno va a agarrar ese dinero para seguirlo regalando? O sea, no. Si es una reforma fiscal que se traduzca en que paguen los que no pagan
y de igual forma en más recursos para educación, salud, infraestructura, que es tan importante, pues adelante con la reforma fiscal. Una reforma fiscal nada más para regalarle más dinero a la gente, bajo ninguna circunstancia, porque eso pues, sería inclusive peor, mermaría las posibilidades productivas y tendríamos una situación económicamente más complicada. Y entonces podríamos decir que México y Estados Unidos están cambiando hacia el mismo abismo. Bueno, los dos tienen problemas fiscales, tu pregunta es muy pertinente, pero son problemas fiscales de diferente tipo. Estados Unidos es un país adicto a la deuda, mientras que México mantiene un nivel de deuda razonable, por las razones que ya comenté, de inflación, que eso hace que la proporción de deuda PIB se mantenga, pero a México le faltan ingresos fiscales, al gobierno no le alcanza. Tiene este gran problema que ya se echó enfrente o encima, que es el andar pagando todas estas pensiones, que son 2.2 billones de pesos de puras pensiones. Tiene compromisos por pago de intereses de la deuda. Entonces, al gobierno le faltan recursos. El problema es que los recursos que obtiene no los está aprovechando correctamente para tener una economía más competitiva y de mayor crecimiento. Entonces, ¿qué mensaje final le dejarías a quienes nos escuchan? Bueno, que la situación fiscal de crisis que vive Estados Unidos es real, que los problemas que enfrenta México también son bastante reales y ahí lo podemos ver con las limitantes que tiene el gobierno. El aspecto fiscal pareciera que es lejano, que es complejo, pero la realidad es que es un asunto de la mayor importancia que todo mundo deberíamos estar preocupados por monitorear, por entender qué es lo que está pasando con las finanzas del país, porque si no hay finanzas sanas, no puede haber estabilidad macroeconómica y de igual forma tipo de cambio, tasas de interés y demás. Entonces, es un tema delicado. Vamos a ver qué sucede en Estados Unidos ya con la implementación de facto de todo este Big Beautiful Bill. En el caso de México, próximamente estaremos viendo la presentación del paquete económico 2026. Vamos a ver qué nos dice en términos de endeudamiento, en términos de impuestos y demás. Y bueno, pues hay que mantenernos informados. Bueno, pues muchas gracias Pablo por haberme acompañado. Gracias a todos los que nos escucharon en este episodio. Les recuerdo, pueden suscribirse al Substack para más análisis en economex.substack.com. De igual forma, no se olviden en ver nuestro canal de YouTube en Economex Podcast, donde pueden ver ahí todos los análisis anteriores. Este es el episodio 66, ahí pueden ver todo lo que hemos estado analizando y comentando. Y muchas gracias a todos por su atención. Hasta la próxima.